el Tendai y el Chingón. Este chingón. ¿Qué? ¿El arte de Japón no solo es manga y anime? ¿Nani? Hola, soy Ricardo Antonio Segura Marroquín Kyurrik, él es mi hermano Hetsumani. Hola. Y esto es Tinta al Gusto. Este será un video de la historia a través del arte de Japón. La historia de Japón data desde la prehistoria en el Paleolítico, aproximadamente en el 30.000 a.C. hasta nuestros tiempos contemporáneos. Sin embargo, su historia a través del arte es muy poco contada y contemporáneamente solo se conocen el anime y el manga. Sin embargo, su historia artística data de sus principios prehistóricos ya antes mencionados. En este video vamos a ver la historia del arte de Japón a través de todas sus eras. Y empezamos con el Paleolítico. El hecho de que realmente haya existido asentamientos humanos paleolíticos en Japón fue uno de los mayores descubrimientos arqueológicos después de la Segunda Guerra Mundial, ya que se creía que las primeras poblaciones en el archipiélago fue en el periodo Homon. Si bien lo más artístico que se realizó en esta época fueron herramientas de piedra pulida, es un dato importante, ya que fue la primera cultura humana en realizarlas, casi 20.000 años antes que el resto del mundo en el Neolítico. Al parecer, estar avanzados tecnológicamente al resto del mundo es una tradición muy antigua en Japón. El periodo Homon data entre el 13.000 u 11.000 a.C. al 500 a.C. Sus inicios son marcados por la creación de la cerámica Homon, que también es considerada la primera cerámica del mundo. La cerámica llamada Homon Doki se caracteriza por sus diseños a base de impresiones con cuerda. Homon literalmente significa marca de cuerda. Del Homon sigue el Yayoi, del 500 al 300 a.C. Se debate sobre su origen, ya que algunos dicen que son descendientes de los Homon, otros que son inmigrantes chinos o coreanos, y por último los que dicen que son descendientes de los inmigrantes junto con los Homon. Aunque su historia es relativamente corta, lo más importante de los Yayoi fue el uso del bronce y del hierro para forjar herramientas. En cuanto al arte, también realizaron cerámica basada en la Homon y también son conocidos por la creación de campanas de ritos religiosos. También tuvieron grandes avances en la agricultura, la cual también fue una actividad característica de los Yayoi. De los Yayoi sigue el Kofun. El periodo Kofun y el último de la prehistoria data del 300 a.C. al 522 d.C. En este periodo ya se puede notar la importancia y lo emblemático de la arquitectura tradicional japonesa, desde las tumbas llamadas Kofun, donde proviene el nombre del periodo, hasta los templos. La escultura también tuvo sus inicios importantes en esta época. Bultos de terracota eran creados para las tumbas, en ellas caracterizaban el tipo de vida que tenía el difunto, cuál era su oficio y cómo vestía. Para finales de este periodo también se encontraron estatuillas de animales. Asimismo, la pintura tuvo su debut, sin embargo no quedan muchos vestigios. De este sigue el periodo Asuka, que abarca del 552 a los 710 después de Cristo. Fue uno de los más importantes culturalmente hablando, ya que fue la época en la que el budismo entró al país y se convirtió en la religión oficial por decisión de la familia imperial, los Yamato. Por lo tanto, el arte de esa época fue estrictamente budista. Asimismo, las obras más importantes fueron templos con azulejos de cerámica y estatuas budistas. La mayoría de la obra fue traída del extranjero o creado por artistas extranjeros, ya que también fue una época de mucha relación con China y Corea. En cuanto al dibujo y pintura, tampoco quedaron muchos vestigios, pero se puede apreciar los inicios del dibujo tradicional reconocido de Japón. Sin embargo, todavía no creaban su propio estilo, seguía siendo de inspiración completamente china. Ahora pasamos al periodo Nara. En el periodo Nara, 1710 al 1794, fue el apogeo mayor del budismo. Los japoneses estaban impresionados con el arte y tradiciones chinas, adoptaron gran parte de su cultura. Por ello se erigieron gran cantidad de templos budistas. La escultura también fue principalmente de temas budistas. Se crearon un sinfín de representaciones de Buda por todos los templos. Sin embargo, también se encuentran esculturas de demonios tradicionales. En esta época se originaron los kakemonos y los emakimonos, que si bien son técnicas tradicionales japonesas, en esta época todavía eran de inspiración china y coreana. Vamos a el periodo Heian, 794 al 1185. Fue donde lo que conocemos comúnmente como Japón se empezó a forjar. Fue el surgimiento de los guerreros samurái y fue una época de emancipación cultural de China.
Japón, una vez unificado, se centró en forjar su propio estilo de vida y empezó a adaptar el budismo y ciertas tradiciones chinas para la vida de los japoneses. Por lo tanto, las relaciones con China y Corea se fueron debilitando. Todo esto con fines de fortalecer la identidad japonesa. El arte seguía siendo budista, por lo cual seguían las construcciones de templos, pero con un nuevo tipo de budismo japonés más esotérico: el Tendai y el Shingon. Este chingón, principalmente por la creación de mandalas chingones. ¡Soy el más perrón aquí! Sí. En cuanto a la escultura, sufrió un notable descenso en comparación de las épocas anteriores. Se creó un nuevo estilo, Yogan, que se caracteriza por cuerpos introspectivos y serenos, y la escuela fundada por Yosho en Byodo-in, que a diferencia del Yogan era más delicado y esbelto. La pintura, después de muchos años, empezó a ser de estilo japonés en su totalidad. Se forma un estilo de pintura llamado Yamato-e, que se realizaban sobre emakis, que eran unos rollos donde se ilustraban historias japonesas. El inicio del anime. Estas ilustraciones normalmente se realizaban por mujeres, lo que marcó dos corrientes artísticas: el Ona-e, arte por mujeres, y el Otoko-e, arte por hombres. La mayor diferencia es que el Otoko-e eran ilustradores más tradicionales chinas y el Ona-e eran más propiamente del nuevo estilo japonés. Así que sí, el arte japonés es tradicionalmente de estilo femenino. Del Ona-e existen la historia del Genji y el Heiken no Jio, por Ki no Tsubone y Nagato no Tsubone, de las que por desgracia no se tiene información. Por parte del Otoko-e se encuentran Shiki-san Enji y Choujiga. El periodo Kamakura. La etapa Kamakura, 1185 al 1392, fue una época de un Japón militar del nuevo shogunato, lo que provocó estilos de templos budistas menos ornamentados y más útiles. Un nuevo tipo de budismo llamado Zen fue el más influyente en esta época. La escultura en el Kamakura vivió de una libertad creativa importante. A diferencia de etapas anteriores, se enfocó en la creación de retratos de maestros budistas y no del Buda tal cual, así como también de nobles y militares. La escuela Kei de Nara hereda de la escuela Hocho del periodo Heian. Destacó el escultor Unkei. De sus trabajos destacados, la estatua de Muchaku y Kongo Rikishi, un guardián espiritual. En la pintura se desarrolló el paisajismo y el retrato, pero siguió siendo de mayor importancia los emakis, de los cuales destacaron Heiji Monotogari y Kegon Enji. También se empezó el desarrollo de las katanas. El periodo Muromachi, del 1392 al 1573, fue una época en que las temáticas elegantes, naturales y armoniosas fue muy importante. En la arquitectura se reflejó más importancia en las mansiones de los señores feudales que en los templos budistas, como en las épocas anteriores. De hecho, se empezó a alojar las estatuas budistas en las propias mansiones. Fue en este periodo que surgieron los tradicionales jardines japoneses, el Tsukiyama y el Hiraniwa. Fue justamente donde se creó el árbol bonsai. También surgió la pintura monocromática llamada sumie, que consiste en obras naturistas de paisajes realizadas con tinta. Este tiene origen en China, pero el artista Seishu Toyo lo trajo a Japón después de vivir en China por 2 años. El sumie es una obra de creación veloz. Lo importante es el proceso y no el resultado. El retoque está prohibido teniendo en mente que el pasado ya no se puede arreglar. Este tipo de pintura tuvo su origen por el budismo Zen. El periodo Asuchi Monoyama. En este periodo del año 1573 a 1703 fue la época de la llegada de los portugueses a Japón, que fue también el primer contacto directo con una cultura occidental. No marcó diferencia en el arte de Japón y solo logró consolidar una minoría católica en la isla. Como dije, el arte de Japón no sufrió gran cambio ni nuevos estilos importantes. Fue más bien la consolidación de las corrientes antes mencionadas como el Yamato-e y el Sumie. Surgió la escuela Kano, que fue la que más encargos recibió y protagonizado por Kano Itoku y Kano Sanraku, y el estilo Rinpa, creado por Honami Koetsu y Tawara Yasotatsu, estilo que se basó en la belleza y gran fuerza emocional. El arte de esta época se centró en la burguesía. La arquitectura fue lo que más cambios tuvo durante esta época, ya que la llegada de los occidentales y la introducción de armas de fuego a Japón
fue un indicador de que las fortalezas japonesas no estaban adecuadas para invasiones extranjeras, lo que conllevó a una creación de castillos fortificados como el castillo Azuchi y el Momoyama, que son de donde se toma el nombre de esta época. Durante este periodo, Japón realizó en 1592 una marcha militar hacia Corea. Originalmente querían conquistar China, pero Corea no les permitió el paso, así que se convirtió en el objetivo principal. Lo importante de esta guerra es que después de tomar Seúl, Japón llevó a varios artesanos, a la fuerza, a trabajar en Japón, lo que originó un incremento en la producción de cerámica, sobre todo para las ceremonias de té, como el Nezumi y el Kogan. Uno de los artistas más importantes de esta época fue Honami Koetsu. Se especializó en distintas técnicas y creó una comunidad de artesanos en Tagagamine. El periodo Edo. El periodo Edo fue uno de los más importantes de Japón, ya que fue el último esfuerzo por mantenerse aislados del resto del mundo, de lo cual solo provocó que lo obligaran a formar parte de él. El arte tiene dos rostros, uno tradicional, tratando de mantener las raíces chinas japonesas, y la occidental. Asimismo, el arte occidental fue directamente influenciada por el arte japonés. De hecho, los artistas de la vanguardia europea llamó al arte japonés, en general, japonismo. ¿Acaso creían que los temas nuevos de los artistas vanguardistas venían de la nada? No. Dato curioso, los artistas de la vanguardia se inspiraron mucho en las culturas de otros países africanos, asiáticos y sudamericanos. Volviendo, la arquitectura, como en periodos anteriores, no tuvo grandes aportaciones, solo algunos edificios como mausoleos y villas de descanso de la familia imperial. La pintura fue la técnica que más desarrollo tuvo durante este periodo. Ya se realizaba en varios formatos como paneles murales, biombos, pergaminos y hasta abanicos. Se desarrolló el Nishiki-e, que fue la invención de la silografía japonesa. Silografía, grabado en madera. En la pintura se mantuvo el estilo Rinpa y la escuela Kano recibió los primeros encargos oficiales del imperio, manteniendo la estética imperfecta del Zen, ahora realizados por el nieto Kano Eitoku y Kano Tanyu. En esta época surgen dos estilos de pintura no tan populares, de orígenes extranjeros. El arte Nanga, que es un arte de filosofía confuciana, que significa pintura idealista, y un estilo de fusión china con técnicas holandesas, fundada por Maruyama Okio. La escuela más famosa de esta época fue sin duda Ukiyo-e, y no solo en Japón, sino en el mundo occidental. La principal razón de su popularidad fue la temática. Fue la primera escuela japonesa en crear obra alrededor del paisaje urbano y situaciones cotidianas, es decir, la vida normal de un japonés o japonesa. También la popularidad se dio por la estética de gran belleza con la que se realizaban, las cuales impactaron sobre todo a los europeos. Esta escuela tuvo muchas ramas temáticas, principalmente marcadas por los mismos artistas. El fundador de la escuela Nishiki-e fue Hishikawa Moronobu, pero la escuela le siguió muchos más artistas como Okumura Masonobu, Suzuki Harunobu, Isora Koryusai y Tori Kiyonobu, fundador de la escuela Torii. Varios artistas crearon pinturas basadas en el famoso teatro Kabuki. Algunos de ellos fueron Torii Kiyomasu, Torii Kiyomitsu y Tochusai Saraku. Otra temática dentro del estilo Nishiki-e fue el Bijinga, que eran obras de mujeres hermosas. Dentro de este tema se destacaron Torii Kiyonaga, Kitagawa Utamaro y Keisai Eisen. También dentro de este estilo hubo un paisajismo protagonizado por Utagawa Toyoharu, que asimismo fundó la escuela Utagawa. Otra corriente exclusivamente erótica fue el Chunga, pero eso se lo dejo a su imaginación. Justo a principios del siglo XIX, cuando parecía que el Nishiki-e iba a desaparecer, surge el artista Katsushika Hokusai, con más de 30.000 dibujos que recopiló en 15 volúmenes que tituló Manga. ¿Manga? ¿Será este el precursor del manga y el anime? Pues no. Y sí, no fue exactamente precursor del manga moderno porque el cómic o la influencia del cómic no llegó sino hasta el siglo XIX. Una vez introducido el cómic en Japón, la obra de Hokusai se fusionó con el cómic, dándole surgimiento al manga como la conocemos ahora. Básicamente fue un precursor indirecto. La cerámica también fue importante en esta época, pues fue el surgimiento de la porcelana japonesa, también famosa en el mundo de Occidente. Uno de los artistas más famosos fue Nonomura Ninsei. El Japón contemporáneo.
El arte de Japón contemporáneo a partir del año 1878 se divide en dos partes: el arte antes y durante la Guerra Mundial y el arte después de la Guerra Mundial. Japón inició una nueva campaña de renovación cultural abriéndose al exterior, pero se vio interrumpido por una nueva campaña de expansión imperial, por lo que el arte se convirtió en mera propaganda militar, que terminó en 1945 con las bombas nucleares. Sin embargo, después de la guerra, por medio del proceso de globalización, se creó un auge en producción e inversión al arte, creándose espacios de creación y exposición así como los museos. La arquitectura retomó una importancia considerable ya que se convirtió en una fusión perfecta entre la tradición japonesa con la influencia occidental. Destacaron los arquitectos Kenzo Tange, que creó el movimiento arquitectónico metabolismo, que buscaba la flexibilidad entre un edificio funcional y estético, así como que esté apto para un crecimiento poblacional constante de la época. De este movimiento fueron parte Kishio Kurokawa, Akira Shibuya, Yoji Watanabe y Kiyonori Kitsukake. Otras corrientes de arquitectura importantes fueron la fundada por Arata Isozaki, con la idea del arte postmoderno. Por otro lado está Tadao Ando, con este estilo minimalista. En la pintura surgieron dos corrientes, una de nuevo tradicional y otra occidental, Nihonga y el yoga, no ese yoga, este yoga, donde el Nihonga es arte tradicional japonés y el yoga fue un estilo occidentalizado. También el impresionismo y el arte abstracto tuvo referentes japoneses como Ishida Shunzo y Takeo Yamaguchi. Fue con la influencia occidental que se sentaron las bases del manga japonés. En 1862 se presentó la revista The Japan Punch, que fue basada en la revista Punch británica, lo que permitió la creación de lo que se considera el primer manga moderno, Tagusaku to Mokuben no Tokyo Kenbutsu. Los kamishibai fueron otro intento de contar historias en Japón parecida al manga. Fueron historias cortas en pequeños pergaminos de papel que llevaban a las aldeas los artistas. Surgió debido al poco presupuesto que tenía la industria del entretenimiento. Sin embargo, no era competencia para las revistas que ya tenían sus propios mangas. En 1945, Osamu Tezuka, que era un estudiante de medicina apasionado por la animación estadounidense, se convertiría en la persona que cambió por completo la historia del cómic japonés, cuando estrenó su cómic La Nueva Isla del Tesoro. La gran popularidad y ventas provocó la creación de su siguiente historia, Astro Boy, ustedes lo conocen, el cual no solo marcaría la pauta de relatos japoneses para el manga, sino también la animación japonesa, el anime. El manga enterró por completo el kamishibai, convirtiéndose en un éxito nacional, y junto con el auge económico llamado el milagro económico de Japón, provocó una fuerte inversión en la industria del entretenimiento, convirtiendo el manga y el anime en lo que es ahora, convirtiéndose en un gran ejemplo de la fusión del arte tradicional japonés y las técnicas occidentales. Bueno amigos, esto fue un poco de las historias del arte en Japón y del arte japonés. Si te gustó el video, dale like. Si quieres saber más sobre la historia del arte en Japón o algún tema específico sobre el arte, no olvides dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Bye.